Ahora bien, hablaremos el día de hoy de lo que es la materia de seguridad social. Es un área muy bonita, es un área desconocida para la mayor parte de las personas, pero que tiene un fondo social importante, considero uno de los más importantes en el país. Haciendo un poco de historia para poder entrar en materia, tenemos que la materia de seguridad social data de 1942-43, donde se considera como obligatoria y emana del artículo 123 constitucional. Por eso nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, en aquel tiempo con 44,000 usuarios. Hoy tiene 144,000. Es importante señalar que es trascendente en mi concepto personal, benéfico para el patrón en todo momento, ya que si consideramos que el patrón tiene la obligación de proporcionarle al trabajador los servicios médicos, los servicios de una pensión y de una vivienda, esta seguridad social, que no nada más es el IMSS, sino involucra a otras dependencias como lo es el Infonavit y las AFORES, hoy siguen protegiendo en todo momento al trabajador. Bueno, vamos a dar inicio entonces hablando del régimen obligatorio del Seguro Social. Voy a hacer un preámbulo previo a esto, considerando que esta ley es de observación general de acuerdo al artículo 1 de la propia ley. Y la finalidad de la seguridad social la establece el artículo 2, donde dice que su finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Que en su momento el gobierno federal se responsabilizará de eso. Por eso las reformas que vinieron a darle vida a las AFORES datan de 1997. Lo que antecede el gobierno federal en todo momento es responsable para su trabajador y su familia. Bueno, vamos a entrar en la materia. Les comentaba, hablar del régimen obligatorio del Seguro Social es hablar de las responsabilidades que conllevan tener una relación obrero-patronal, de acuerdo al artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Ya lo veíamos anteriormente, existe una relación de trabajo cuando existen tres elementos: subordinación, salario y horario. Ahora bien, esos elementos proveen a una obligación patronal para incorporar a los trabajadores. En teoría, este hecho obliga al patrón, pero a su vez lo protege, ya que el hecho de cumplir con esta obligación lo exime de toda responsabilidad que pueda conllevar para su trabajador y su familia. Entonces, hablando en materia, vamos a entrar para ver qué nos ampara el régimen obligatorio. De acuerdo al artículo 11 de la Ley del Seguro Social, el régimen obligatorio ampara las ramas de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que son guarderías y prestaciones sociales. Rápidamente vamos a hablar acerca de cada una de estas prestaciones. Los riesgos de trabajo, en su momento vamos a entrar específicamente en un plano para tener un entendimiento mayor que nos va a poder servir para lo de la declaración de grado de riesgo. En su momento me voy a explayar un poquito más. Puedo señalar ahorita que los riesgos de trabajo son todas las lesiones orgánicas y perturbaciones funcionales que están expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo. Y estas quedan protegidas con un 100% de protecciones. Hablando de la rama de enfermedad y maternidad, es la que provee en todo momento los servicios
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que provee el IMSS en diferentes niveles de atención, considerando niveles de atención lo que son clínicas, hospitales de primer o segundo nivel y hospitales de tercer nivel, que me gustaría de una vez señalar o definir. Por la imposibilidad que tiene el Seguro Social de tener o proveer a cada población alta especialidad, es por eso que se manejan a través de niveles de atención. De acuerdo a la población usuaria que tiene el instituto en cada una de sus localidades, cuenta con los servicios médicos mínimos indispensables para poder hacer su función. Por lo tanto, puede ser que en algunas unidades o en algunos lugares cuente con una clínica hospital, en otros puede contar únicamente con una unidad de atención primaria a la salud, que sería un módulo de atención primaria prácticamente, y tendría que estar derivando a segundo y tercer nivel a sus pacientes que tengan necesidad de atenderse con un especialista. Así bien, podemos poner un ejemplo en la ciudad de Guzmán, por llamar de alguna manera. Aquí se considera un hospital general de zona, la cual recibe a pacientes de localidades foráneas, llámese Zapotiltic, Tamazula, Tecalitlán, Pihuamo, Sayula, entre otras, que no cuentan con especialidades. Son atendidos en segundo nivel cuando se requieren y es enviado por la clínica de adscripción al segundo nivel. Si segundo nivel determina que es necesario mandar a un tercer nivel de atención, su tercer nivel de atención aquí sería Tlajomulco de Zúñiga, donde encuentran otras especialidades, y tenemos una alta especialidad en el occidente, que es Centro Médico de Occidente, donde atendemos donde se tienen personas de diferentes estados, los que circundan al estado de Jalisco. Bueno, entonces, hablando del régimen obligatorio, no es restrictivo, es solo lo que contempla el propio reglamento de prestaciones médicas, que serían cirugías estéticas, entre otros tipos de tratamientos. De ahí en más, no tiene restricciones. Y hablar de la rama de farmacología es la que tiene prevista precisamente en su cuadro básico de medicamentos. Habrá algunos medicamentos que no lo tienen contemplados y los cuales no se obliga al instituto a brindar ese tipo de medicamento. Pero de ahí en más, toda la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria la va a proveer el instituto, incluso en atenciones dentales, lo que son obturaciones, extracciones. No, les decía, no maneja cirugías estéticas por el alto costo que pudiera representar para el instituto. Hablando ya de lo que es la rama de invalidez y vida, está bien enfocada a lo que es la rama de pensión. Invalidez es todo estado patológico de una persona que no deriva de un riesgo de trabajo, la cual le impide procurarse con un ingreso menor al 50% del ingreso habitual en el último periodo de vida laboral del trabajador. No especifica el artículo 119 en forma clara qué es una invalidez, pero en su momento ese concepto que les acabo de mencionar es el que nos vamos a considerar. Y la rama de vida, que irónicamente es cuando un asegurado fallece, es para protección de sus beneficiarios legales, llámese esposa, concubina, hijos hasta 16 años o hasta 25 se están estudiando, o cuando estos se encuentran imposibilitados para laborar debido a una enfermedad crónica o defecto físico mientras dure el padecimiento. Y a falta de esposa e hijos, el padre y la madre del asegurado tendrán derecho a una pensión de ascendientes, siempre y cuando acrediten haber dependido económicamente del asegurado y que únicamente podamos probar que no tenían los beneficiarios anteriormente descritos. La rama de retiro, cesantía en avanzada y vejez son ramas propias para el aseguramiento. Considerando esta rama de retiro,
que no se ha otorgado ninguna pensión hasta ahorita, debido a que la propia ley reformada data de 1997. En la misma establece que si un asegurado cotiza un mínimo de 25 años y en su haber de retiro o en lo que es el Afore tiene un ahorro suficiente que le garantice una pensión mínima, se podrá ir a la edad que decida irse, cumpliendo con los supuestos de tener 25 años de aseguramiento en el ramo de retiro. No se ha dado ninguna porque no han transcurrido los 25 años a partir de la reforma de ley de 1997. La más usual son las ramas de cesantía en edad avanzada, que su nombre confunde muchas veces cesantía con 60 años, pero no, la palabra cesantía proviene del verbo cesar, de laborar, y se otorga en proporción a la edad entre 60 y 65 años, considerando un 5% a partir de 5 años. Por ejemplo, una persona que se va estrictamente a los 60 años de edad se iría con un 75% del 100% que le correspondiera por una pensión de vejez, que es a los 65 años. Si se va a los 61, se iría con un 80, si se iría con los 62, se iría con un 85 y así sucesivamente con un 5%, que no se incrementa, se mantiene con el porcentaje según la edad en que se fue. El único incremento que tiene es el que se otorga en el mes de febrero, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual todas las pensiones gozan de ese incremento. Y hablando de la rama de vejez, lo comenté ahorita en el trayecto, es el otorgamiento de una pensión a partir de 65 años que le provee del 100% que le pudiera corresponder a un trabajador. No es el salario el que se promedia, hay una tabla de acuerdo a la Ley del Seguro Social de 1973, hay una tabla en la cual te dan los porcentajes para poder calcular una pensión. En su momento veremos si tenemos oportunidad para ver cómo se desarrolla el cálculo de una pensión. Y tenemos lo que son las guarderías y prestaciones sociales, que son derechos. Las guarderías son derechos exclusivos para las mujeres trabajadoras y excepcionalmente para los hombres que tienen a su cargo infantes, sea por divorcio, sea por muerte de la esposa, y que tengan previamente un dictamen judicial. Y las prestaciones sociales son las que reciben los usuarios en todos los centros de salubridad, en todos los centros de seguridad social con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el territorio nacional. Ahora bien, vamos a conocer qué sujetos están dentro del régimen obligatorio. Llamábamos hace rato, de acuerdo al artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, son los que tienen una relación de subordinación salario-horario. Pero la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 123, prevé en algunas áreas lo que es el apartado A, ese es lo que se refiere al Seguro Social. El apartado B se refiere a los trabajadores llamados burócratas, que son los trabajadores al servicio del Estado, federales de caminos, trabajadores de correos, trabajadores de telégrafos, y los que el propio Ejecutivo Federal determine. Y también en su apartado 123, apartado B, señala a trabajadores de administraciones públicas, federales, estatales y municipales. Estas muchas veces están contemplados dentro de este régimen de aseguramiento a través del ISSSTE, o puede dejarlos que se contraten en el régimen voluntario del Seguro Social a través de modalidades 38 y modalidades 42, cuando se cuentan con servicios de pensiones, como lo es el caso de Jalisco. Tenemos el caso de pensiones del Estado, que el gobierno del Estado es quien lo provee y quien garantiza el pago de las pensiones a los trabajadores de los organismos estatales y municipales. Pero a su vez el Instituto Mexicano del Seguro Social puede proveerle también de la rama de pensión
tratándose de la modalidad 42, cuando no están inscritos al régimen de pensiones del Estado. Y esto está decretado en del gobierno federal, del gobierno del Estado, que es obligación de todas las entidades municipales y estatales proveer los servicios de seguridad social, principalmente los del Seguro Social. Puede tener, según su capacidad económica, puede proveerlo de servicios de otras índoles, siempre y cuando se garanticen en todo momento lo previsto por la ley del Seguro Social, que es lo que veíamos al principio: atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Y en todo momento el Seguro Social será rector o vigilante de que se otorguen estos servicios. Dentro del régimen obligatorio también se consideran a las sociedades cooperativas y a las personas que determine el Ejecutivo del Estado. Ahora bien, la ley del Seguro Social, de acuerdo a su artículo 15, obliga al patrón a incorporar a sus trabajadores dentro del plazo de 5 días hábiles, pero aquí tenemos que ser precavidos, porque si bien es cierto que tiene el patrón 5 días para incorporar a sus trabajadores, no se garantiza el hecho que pueda ocurrir un riesgo de trabajo en el cual quedaría a cargo del patrón pagar un capital constitutivo por los daños de sus trabajadores. Por lo tanto, mi recomendación es que se prevea su inscripción incluso un día hábil antes, para evitar riesgos en trayectos, ya que cuando entremos a hablar de riesgo de trabajo vamos a observar que puede haber este tipo de siniestros, ¿no? También le obliga al patrón llevar registros tales como nómina, listas de raya, y tiene la obligación en todo momento el patrón de proporcionarle al instituto que pueda verificar su contabilidad, sus registros y demás. Asimismo, el propio patrón debe determinar una siniestralidad en el mes de febrero de la empresa que ocurre los riesgos del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. En la próxima sesión vamos a hablar de la determinación de grado de riesgo y prima, por eso es importante que veamos puntualmente lo que es el riesgo de trabajo, que enseguida lo vamos a tocar. Bueno, vamos a determinar primero el concepto de riesgo de trabajo. Según el artículo 41, riesgos de trabajo son los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio y con motivo de su trabajo. Ahora bien, vamos a diferenciar lo que es accidente de trabajo. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte del trabajador producida repentinamente en ejercicio o con motivo de su trabajo, cualquiera que sea el lugar, el tiempo de dicho trabajo y donde se presente. También se consideran accidentes de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador de su casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a su casa, siempre y cuando se realice en trayectos lógicos y con horarios lógicos. Ahora bien, lo que es un accidente de trabajo podemos considerar que es un acto inmediato que puede producir un traumatismo, una amputación. Y hablando de lo que es una enfermedad de trabajo, se refiere más bien a un estado patológico derivado de una acción continua a la que está expuesto un trabajador. Podemos hablar de problemas visuales a los soldadores, problemas de hipoacusia o auditivos a las personas que están sometidas a ruidos como molinos. Podemos hablar de polvos que nos pueden provocar problemas de los bronquios. Estas son enfermedades de trabajo. Y como preámbulo podemos hablar de las reformas recientes que acaban de aprobar, en el cual se pagarán al 50% de este tipo de incapacidades
para mí una aberración total porque no tienen razón de ser. Pero al fin y al cabo están aprobadas y en su momento habrá que analizarlas si o no tienen razón de ser. Porque se supone que una enfermedad de trabajo son agentes externos al trabajador, que no es una culpa directa del trabajador que puedan producirse, más bien son a cargo de cuestiones patronales. En todo momento el Departamento de Salud en el Trabajo, derivado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un departamento médico legal, es el único autoridad que tiene la facultad de determinar los riesgos de trabajo, el porcentaje de las evaluaciones derivadas de los riesgos de trabajo y deriva también los dictámenes de invalidez, tratándose de trabajadores, de acuerdo al 119, o tratándose de los hijos de asegurados cuando no pueden valerse por sí mismo debido a una enfermedad crónica de efecto físico. Es una autoridad institucional que tiene la atribución para calificarlos estos como profesional y los porcentajes de evaluaciones, mismos que se ven previstos en los artículos 513 para enfermedades de trabajo y 514 para riesgos de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. Y dice en el artículo 44 de la Ley del Seguro Social que estos pueden ser recurribles si no están de acuerdo, los cuales se tendrá que hacer a través del recurso de inconformidad que prevé el artículo 294 y 295 y este propio artículo 44, mismos que se dirimen a través de los consejos consultivos delegacionales. Avanzando en estos, los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades temporales, incapacidades permanentes parciales, incapacidades permanentes totales y la propia muerte. Vamos a identificar cada uno de ellos en forma global, considerando que una incapacidad temporal es el tiempo que un trabajador se encuentra temporalmente subsidiado o amparado por incapacidades temporales, las cuales pueden extenderse en días de 1, 3, 7, 14, 28, dependiendo de la afectación que tenga el trabajador. De acuerdo a la ley establece que un trabajador tiene derecho hasta 52 días de incapacidad por el mismo padecimiento y en su momento el instituto, cumplido este tiempo, debe determinar si es merecedor a un otorgamiento de una pensión temporal, que sea parcial o que sea total. Puede darle regularmente les otorga una incapacidad permanente parcial provisional por un periodo de 1 a 2 años, donde en este tiempo el mismo trabajador puede ser rehabilitado por el propio instituto, y si en una valoración posterior se determina que logró obtener su funcionalidad total, el instituto lo integra laboralmente. Si su accidente provocó una disminución funcional menor al 25%, pasado este término el instituto le otorgará una indemnización global. ¿Qué quiere decir que esto? Que el instituto le va a pagar, de acuerdo a la tabla de evaluación, el porcentaje que marque considerando su salario, base de cotización diario al momento del accidente, por 5 años por el porcentaje de evaluación. Cuando es mayor al 25%, pero menor al 50%, el instituto está obligado a proporcionarle una incapacidad permanente parcial o, a elección del asegurado, pagarle una indemnización global. En este caso, si el asegurado elige tener una incapacidad permanente parcial, esta va a ser vitalicia y no va a ser incompatible con una pensión posterior de cesantía de avanzada vejez, o sea que va a gozar de ambas pensiones. Si el riesgo le provoca un daño mayor al 50%, se supone que es donde se produce una incapacidad permanente total y donde el trabajador no debe o no puede regresar a laborar.
En los primeros casos, el trabajador tiene el derecho a regresar a trabajar y el patrón tiene la obligación de proveerle en un espacio donde le pueda brindar un trabajo de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Y bien, el mismo accidente puede provocar la muerte. Como resultado de la muerte, obviamente, el trabajador no tendrá el derecho de gozar una prestación, pero sus beneficiarios legales pudieran, en este caso, quedar protegidos. Si no fuese por riesgo de trabajo, debería tener tiempos de espera, los cuales deben de ser mayores a 150 semanas de cotización. En tratándose de riesgos de trabajo, el Seguro Social no requiere ningún mínimo de semanas de cotización para otorgar una prestación. Es por eso el hecho de que se puedan considerar como tal, sobre todo para los trabajadores de reciente ingreso que sufren un accidente que los priva de la vida. En todo momento sus beneficiarios legales estarán protegidos, porque eso fue la razón de ser del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto fue lo que se previó, de hecho, en la Constitución, en el artículo 123, y que la Constitución mexicana, ya lo hablábamos anteriormente, fue la segunda constitución en el mundo que protegió el derecho de los trabajadores en ese sentido. De mi parte, es todo. Seguiremos hablando de lo que es la determinación de grado de riesgo y prima, y por ahí nos vamos a manejar. Por si hubiera alguna duda, estamos en contacto. Hasta luego.